crónico de la venganza será terrible. Hablaremos de hadas. Contaremos cosas sobre las hadas. Y especialmente de los raptos perpetrados por estas criaturas. Nuestro cronista ha sido nada menos que Sir Walter Scott. Pero yo me he tomado el atrevimiento de rastrear un poco a Robert Graves, a ver qué decía el asunto. Y por Graves llegué también a Keats. Y por Keats llegué a un tipo del que hablamos el otro día, que era Alain Chartier, aquel a quien la reina Margarita supuestamente le había dado un beso en la boca, incluso antes de nacer. Pero bueno, sabemos que las hadas robaban niños, generalmente niños no bautizados. En cuanto a los adultos, era preciso que hubiesen cometido alguna acción mala o que molestaran directamente a las hadas en su territorio. Dormir, por ejemplo, en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era una garantía de terminar secuestrado por ellas. Barton. Debe decirse que este secuestro era definitivo y que el que ingresaba al mundo de las hadas jamás podía regresar. También existía otra razón que explica el por qué las hadas cometían estos actos. Parece que tenían obligación de hacer unos pagos a la mafia demoníaca, al mismísimo diablo. Tenían que pagarle un tributo anual. Cuenta el reverendo Kirk que para cumplir con ese tributo y eludir ellas mismas ser arrastradas al infierno, pagaban con hombres o mujeres que seducían con sus bailes, con su hermosura o con las peores trampas. A todo esto hay que decir que el reverendo Kirk fue raptado él mismo por las hadas. Y fue raptado por haber escrito estos datos que estamos contando. Ha explicado Sir Walter Scott, que no fue raptado, que el primer poeta escocés cuya existencia acreditó la historia tuvo un extraordinario encuentro con las hadas. No solo eso, sino que aparentemente heredó poderes de las hadas. Se llamaba Thomas de Erceldown, y es el que escribió la balada de Thomas de Rhymer, Tomás el rimador, el versificador. Y se le atribuían poemas sobre personajes sajones, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien, ¿qué le pasó a este hombre? Era un buen poeta del siglo XIII, era este señor. Y parece que él estaba en las montañas de Escocia. Acá dice concretamente que estaba a orillas del Handley, que debe ser un arroyo. Y se le acercó una dama sumamente hermosa. Venía esta señorita montada en un caballo color blanco, tan blanco como la leche. Dicen que la silla era de hueso real, como se llamaba entonces al marfil, y los estribos eran de plata. Thomas le hizo algunos elogios a la dama, calculo yo, qué gambardela o quién fuera montura, esas cosas. Por lo que sea, para eso era poeta. Pero ella despreció estos homenajes. Después, sin demasiadas explicaciones, la mujer le dijo a Thomas que si pretendía cortejarla, debía convertirse en su esclavo. Bueno, después de todo, es una solicitud bastante corriente. Thomas aceptó la esclavitud sin dudarlo. Subió a la silla y se fueron. Cuenta Scott que Thomas se había encontrado con una hada, que esa era una hada, pero que él no lo supo en un primer momento. Ella le dijo que se despidiera del sol y de los campos, y entraron en una caverna. Por allí anduvieron 3 días, en medio de las tinieblas. Por último salieron a la luz, y Thomas se encontró en un vergel mucho más hermoso que los paisajes que había conocido. En ese lugar se detuvo la mujer hermosa y le dio a Thomas la primera explicación de su suerte. Le dijo: este sendero a tu derecha conduce al paraíso. Este camino en declive conduce las almas de los pecadores a la mansión del eterno castigo. Este otro, que atraviesa aquella enramada oscura, lleva a un sitio de castigo más suave y de donde pueden hacer salir a los culpables las oraciones y las misas.
Y aquella cuarta vereda es el camino de Efland, que es donde vamos, la tierra de los elfos. Tomás se supo ratado por la belleza de un ser de aquellas tierras y supo que jamás podría regresar a sus pagos. Cuando llegaron a Efland, Tomás empezó a formar parte de un séquito de hombres que serían, al parecer, entregados al diablo, que justamente, mala suerte, llegaría al siguiente día para cobrar el tributo de que habíamos hablado al comenzar el programa. Pero se produjo el milagro necesario para liberar del hechizo. Tomás compuso unos versos. Según el reverendo Kirk, fueron tan eficaces aquellos versos que el hada, al leerlos, no sabemos cuáles eran realmente. Supongamos, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar, como no lo puedo entrar en la puerta se lo pongo. 4 versos cualesquiera, pero consiguieron conmover a la hermosa, que no solo restituyó a Tomás a su tierra, sino que además le entregó un don, el don de no poder nunca mentir, de decir solo lo que era cierto. Desde luego es un don que tiene algo de infernal. Tomás se quejó vanamente de los inconvenientes de esta veracidad involuntaria, que desde luego le trajo no pocos problemas. Fíjese que la principal aplicación de este don es el vaticinio. Si no puede decir nada falso, cualquier cosa que diga sobre el porvenir será exacta, ¿no? Pero aquí yo quiero decir lo siguiente. Hay una poesía de Keats que se llama La Belle Dame sans Merci, que está inspirada primero en una poesía de Alain Factier, que era la de una dama, en realidad la historia de un señor que muere de amor, y de la dama, como hemos contado el otro día, que ante los pedidos de este hombre, que más bien alega, que los hace de un modo jurídico, que pide el cumplimiento de unos códigos que se supone existen, el enamorado insistente debe ser complacido, etcétera, etcétera. La dama, sin embargo, lo rechaza tercamente y este hombre muere de amor. Pero también se parecía a la balada de Tomás de Reimer, porque Tomás, cuando volvió, escribió esta historia. Y la dama se parece, la dama que lo sedujo a él es parecida, es parienta, o acaso es la misma que aquella dama sin piedad que había dejado morir al hombre con su rechazo. Tal vez ambas eran hadas, pero tal vez ambas eran también, dice Robert Graves, la diosa blanca de los pelasgos, la diosa blanca de las civilizaciones matriarcales anteriores a la llegada de los jónicos y de los arios. Y cita algo que se dice de esta dama, que es podía ser vieja o joven a voluntad. Y Graves dice que la diosa blanca, la diosa luna, era al mismo tiempo la joven, la doncella, era también la madre, pero también era la anciana hechicera. Podía tener 3 formas diferentes, que no eran otra cosa que las 3 fases de la luna. Otros datos del amigo Tomás, que cuenta todas estas cosas en un poema que no era Aquí le traigo el mondongo, sino que era mucho mejor, y allí cuenta que le mostraron manzanas pero le prohibieron comerlas, que le obligaron a usar zapatos de terciopelo verde y le obligaron a firmar un pacto que después sus versos se encargaron de desdecir, el pacto que consistía en no marcharse nunca de allí. Y Keats, que se acuerda muchos años después de este verso, dice, no en su poema, pero en unas cartas que le escribió a Fanny, dice, yo firmaría el pacto, yo firmaría ese pacto
con aquella mujer de una gran belleza, capaz de transmitir a su amante el don de la fe poética, el don de la intuición poética, sería mejor decir. Y yo creo que una buena enamorada transmite siempre a su hombre el don de la intuición poética. Graves creía eso cuando decía que no hay otra musa que la mujer que uno ama. Y a mí me parece que está bien. Y yo, que no soy nadie, también firmaría el pacto. El caso es que volvió Thomas, después, gracias a la eficacia de sus versos, volvió. Y este don de solo decir la verdad, en realidad le impidió ser poeta, porque el poeta trabaja con múltiples sentidos, no todos ellos verdaderos, y un poeta que solo diga la verdad deja de serlo. El mismo poema, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar, ya es una mentira en sí. Nadie lo mandó a comprar mondongo. Es una metáfora, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Es una metáfora del hombre que se declara al servicio de la mujer que ama. El mondongo que usted me mandó a comprar significa haré lo que usted me pida. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo, tampoco es cierto. Nadie va a dejar un mondongo en la puerta. Es el alma del poeta la que no puede entrar y se queda afuera. Quiere decir que el mismo verso que le concedió el regreso ya era mentira y ya él no podía escribirlo, ni ese ni ningún otro. Tampoco quería recibir a nadie, esto ya lo cuentan sus biógrafos, lo cuenta Scott, vuelvo a Scott. No quería recibir a nadie para no tener que andar vaticinando malas noticias. Dice Scott que finalmente Thomas, el rimador, dijo que iba a morir y se murió. Y este es el fin de la historia. Sagazmente, como casi todos, como a casi todos nos ocurre, Thomas termina su historia al morir. Sí, es verdad. Es el modo más sensato de terminar una historia, salvo para algunos que andan siempre preguntando qué pasó con la herencia y estas cosas tan molestas, ¿no? A mí me ha gustado mucho esta historia. Yo mismo creo en las hadas, tal como creía el amigo Conan Doyle, pero creo menos que antes. Me parece que estas tierras en que vivimos, por ser demasiado jóvenes, carecen de fantasmas, y a lo mejor será necesario gestar una estirpe de hadas, otra de gnomos, otra de fantasmas, porque en estos mundos, así como las calles no están pavimentadas, así como las calles están a medio terminar, parece que los fantasmas no terminan nunca de instalarse. La continua remoción de los emplazamientos hacen que un fantasma serio no sepa dónde vivir. El fantasma se instala en una casa, bueno, inmediatamente la tiran abajo y ponen una pizzería. Claro. Y el fantasma tiene que emigrar, pues es totalmente humillante para él embrujar una pizzería. La pizzería embrujada, bueno. Así que nos hace falta mucha hada, mucho fantasma, mucho duende, mucho elfo y mucho poeta, mucha intuición poética para comprender las verdades que se pueden decir de 3, de 4, de 5 o de ninguna manera. Bien. Mi dedicatoria será entonces para todas las hadas que se han instalado en estas tierras inhóspitas, para las enamoradas que saben transmitir a su novio la intuición poética, para Keats, para Fanny, la amiga de Keats, para Alain Satriel, el poeta que escribió La dama sin piedad, y para este amigo Thomas, el rimador, el primer poeta de Escocia, o quizá uno de los primeros. Hemos ido al discotecario, y para el reverendo Kirk, que por contar cosas acerca de las hadas fue raptado y nunca más regresó. Ojalá que no nos ocurra, ¿no?
que por hacer esta revelación... Un momentito. Cuidado con las son las hadas, hadas, ¿no? hay que tener cuidado Sí. con las hadas. Sí, sí. Fuimos a la discoteca. Él había prestado atención al discotecario, ¿no? A No hay esa- tema de hadas. No hay tema de hadas. hay. A él le llamó tangos de hadas. Le cuentan tangos de hadas las bocas del subterráneo, dice Ferrer, ¿no? El discotecario dice, a mí me gustó esa encrucijada donde había un camino al cielo, otro al purgatorio, otro al infierno, otro al de las hadas. Vamos a escuchar Cuesta Abajo, que señala... No habla de hadas. Pero habla del camino al infierno, evidentemente. Correcto, es verdad. Sí, sí. Es una descripción de un viaje al infierno, porque alguien que puede decir que ha arrastrado por el mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, está evidentemente en el infierno. El sujeto de enunciación de este tango está cabalmente en el infierno. Eso siente uno allí en el infierno, se lo juro. La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Canta Carlos Gardel.